Hubo un tiempo en que los hombres no necesitaban levantar la voz para ser escuchados. Un apretón de manos bastaba, una mirada era suficiente, y la palabra era ley. En ese México donde el respeto valía más que el dinero y la justicia se ganaba con el ejemplo, nació un hombre que nunca se rindió, Mario Almada. Su rostro, curtido por el sol y la vida, se convirtió en el símbolo de un país que aún creía en el honor. En la pantalla no actuaba, simplemente era. Era el vaquero que defendía a su gente, el padre que no abandonaba, el amigo que moría de pie. Y fuera de cámaras, vivía con la misma rectitud que mostraba en cada película. Mientras el mundo cambiaba y los valores se perdían entre el ruido y la fama, él siguió fiel a su destino, ser el hombre que nunca dejó de luchar, aunque eso significara quedarse solo. Porque para Mario, la justicia no era un papel, era una forma de vivir. Y su silencio fue siempre más fuerte que 1000 discursos. Hoy su historia no se recuerda solo por las películas, sino por lo que representó: la dignidad del hombre que no se vende, la fuerza del que guarda su palabra y la redención del que muere sin deberle nada a nadie. Pero detrás del mito había un ser humano, con dolores, pérdidas y una soledad que pocos conocieron. Y es en ese silencio, el de su vida y su muerte, donde se esconde la lección más profunda que dejó. Mario Almada Otero nació el 7 de enero de 1922, en Huatabampo, Sonora, una tierra donde la palabra valía más que la firma y donde los hombres aprendían desde jóvenes que el respeto no se pide, se gana. Era hijo de un comerciante y una mujer de carácter fuerte, y creció en un entorno donde el trabajo y la humildad eran parte de la vida cotidiana. Desde pequeño conoció el esfuerzo. Su familia no era rica, pero tenía lo que muchos han perdido: valores. Su padre le enseñó que un hombre debe cumplir lo que promete, aunque le cueste, y su madre, que el silencio a veces es la forma más digna de resistir. Aquellas enseñanzas marcaron su destino mucho antes de que las cámaras lo conocieran. La Revolución Mexicana aún resonaba en los pueblos del norte. Las historias de justicia, de hombres que se levantaban contra los poderosos, lo inspiraron profundamente. Quizás por eso, cuando años después se convirtió en actor, no interpretaba a los héroes, los encarnaba. Mario no estudiaba los papeles, los vivía, porque en su interior seguía siendo aquel muchacho de Sonora que creía en la justicia por convicción, no por guión. Su hermano Fernando Almada fue su compañero inseparable. Ambos soñaban con el cine, pero no desde la vanidad, sino desde el deseo de mostrar otra cara del hombre mexicano, el que lucha, protege y no se vende. Juntos iniciaron un camino que pocos creyeron posible, filmando sus primeras producciones casi sin recursos, pero con una determinación que se imponía al destino. Así comenzó la historia del hombre que más tarde sería leyenda. El joven de provincia que miraba de frente a la vida sin miedo, dispuesto a defender sus ideales en un mundo que pronto pondría a prueba su palabra. Los primeros pasos de Mario en el cine no fueron fruto de la suerte, sino del trabajo constante y de una convicción inquebrantable. En los años 40, mientras México vivía el esplendor de su época de oro cinematográfica, él se abría camino desde abajo, sin contactos, sin padrinos y sin la imagen del galán tradicional. Su rostro era el del hombre común, serio, curtido por el sol, marcado por la vida. Antes de llegar al estrellato, trabajó como productor, escritor y director, aprendiendo cada rincón del oficio. Sabía que para entender el cine primero había que respetarlo, y lo respetó con la disciplina del obrero que conoce el valor de su esfuerzo. Su primera aparición importante fue en El rebelde desconocido 1948, aunque pasarían muchos años antes de que el público lo reconociera como el rostro del hombre justo que enfrentaba al mal. A diferencia de otros actores que buscaban fama o fortuna, Mario encontraba sentido en el mensaje moral de sus personajes. No actuaba para ser admirado, sino para representar lo que consideraba esencial: la defensa del honor y la palabra dada. En cada historia, su personaje era el hombre que no se arrodilla ante la injusticia, el que actúa cuando otros callan. Esa coherencia lo convirtió en un símbolo para miles de mexicanos que veían en él la figura del padre, del hermano, o del amigo que siempre está cuando se le necesita. Cuando su hermano Fernando se unió a las filmaciones, los Almada se transformaron en un fenómeno popular. Juntos retrataron el rostro del México profundo,
hombres de sombrero, tierra y principios. No era un cine de lujos ni efectos, sino de valores, de justicia y de consecuencias. Y eso conectó especialmente con una generación que comenzaba a sentirse olvidada. Durante las décadas de los 70 y 80, Mario se consolidó como el gran justiciero del cine nacional. Sus películas no necesitaban grandes discursos, bastaba una mirada suya para entender que la dignidad no se negocia. Mientras otros personajes representaban al antihéroe, él seguía fiel al ideal del hombre correcto, el que paga el precio por hacer lo correcto. Así, el hombre que nació en un pequeño pueblo del norte se convirtió en el último símbolo del honor mexicano en el cine, un mito que no buscó serlo, pero que terminó reflejando los valores de toda una generación. Con el paso de los años, el cine mexicano cambió, y no precisamente para bien. Las viejas historias de justicia y redención fueron reemplazadas por tramas más violentas, frías y sin valores. El país también cambiaba, la corrupción se volvía parte del paisaje, y los héroes parecían haber desaparecido. En medio de todo eso, Mario Almada se mantenía firme, resistiendo los vientos del tiempo con la misma mirada serena que lo había acompañado toda su vida. Durante los años 80 y 90, filmó sin descanso. Participó en cientos de películas, muchas de ellas producidas con presupuestos modestos, pero con un mensaje que él nunca dejó de cuidar. Sabía que los tiempos habían cambiado, que el público pedía acción, sangre y escándalo. Pero también sabía que detrás de cada bala debía haber un motivo, detrás de cada justicia, una razón moral. A diferencia de muchos compañeros de su generación, Mario no cayó en el cinismo ni en la desesperanza. Nunca renegó del país ni del público. Seguía creyendo que México necesitaba hombres que recordaran el valor del deber, aunque fuera desde la pantalla. Esa fe lo mantuvo en pie incluso cuando los críticos lo despreciaban por hacer cine popular. Él no buscaba aplausos, buscaba dejar una enseñanza. En más de una entrevista, dijo con calma que prefería ser recordado por su trabajo constante antes que por la fama pasajera. Y lo cumplió. Mientras otros se retiraban o se rendían ante la modernidad, él seguía filmando, con la misma convicción que aquel joven de Sonora que había crecido creyendo en el honor y la palabra. El tiempo, sin embargo, no perdona. Las modas cambiaron, los estudios cerraron y las nuevas generaciones dejaron de mirar hacia atrás. Aún así, Mario Almada nunca se traicionó a sí mismo. Siguió trabajando hasta su último aliento, demostrando que el valor no se mide por la edad, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en esa coherencia, en ese silencio firme, es donde su figura se volvió aún más grande. Porque mientras muchos olvidaban su nombre, él seguía siendo lo que siempre fue, un hombre de palabra, en un mundo que ya había dejado de creer en ella. Detrás del actor incansable que todos conocían, había un hombre reservado, disciplinado y profundamente familiar. Mario Almada Otero no solo fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, sino también uno de los más longevos en actividad. Filmó hasta los 90 años de edad, acumulando una carrera que abarcó más de medio siglo y más de 300 películas, algo casi inédito en la historia del cine latinoamericano. Fuera de los reflectores, Mario llevaba una vida sencilla. Vivió muchos años en Cuernavaca, Morelos, junto a su familia, alejado del ruido de la farándula y los escándalos mediáticos. Estuvo casado con Marta Ríos, una mujer discreta que lo acompañó durante buena parte de su vida y con quien tuvo varios hijos, entre ellos Mario Almada Jr., quien también incursionó en el mundo del cine. Su entorno familiar era su refugio, el único lugar donde podía ser simplemente Mario, sin cámaras ni guiones. A pesar de su imagen de hombre fuerte y decidido, también conoció el dolor de las pérdidas personales. Uno de los golpes más duros fue la muerte de su hijo Mario Almada Jr., quien falleció años antes que él. A partir de ese momento, su carácter se volvió aún más reservado. Nunca habló abiertamente del tema, pero quienes lo conocieron dicen que ese silencio fue su manera de soportar el peso del dolor. No buscó consuelo público, porque creía que el sufrimiento también debía enfrentarse con dignidad. Durante los años 90, cuando el cine mexicano atravesaba una crisis y la televisión comenzaba a dominar, Mario se mantuvo firme en el cine de acción,
aunque muchas producciones fueran de bajo presupuesto. Le ofrecían telenovelas, papeles secundarios, incluso retirarse con homenajes. Él prefería seguir trabajando. Decía que mientras tuviera fuerza para montar un caballo o disparar una pistola de utilería, seguiría haciendo películas. Su rutina era casi militar. Llegaba temprano al set, no bebía durante los rodajes, y exigía el mismo compromiso de todos. Nunca levantaba la voz, pero bastaba una mirada suya para imponer respeto. Era el reflejo exacto de los hombres que interpretaba. Silenciosos, trabajadores y con una autoridad natural. A medida que envejecía, el público lo veía con aún más admiración. Ya no solo era el héroe de las balas y los sombreros, sino el símbolo del último actor que seguía defendiendo los valores de un México que se estaba yendo. Y aunque su cuerpo empezaba a resentir los años, su voluntad seguía intacta. No se retiró por cansancio ni por falta de ofertas, sino porque, simplemente, la vida le empezó a pasar factura. En esos años finales, su hermano Fernando Almada fue su mayor apoyo. Ambos siguieron apareciendo juntos en producciones independientes y en festivales donde los homenajeaban como leyendas vivas. Para ellos, el reconocimiento no era un trofeo, era una muestra de que la gente aún valoraba la palabra, el esfuerzo y la justicia, los mismos ideales que habían guiado sus vidas. Después de más de 7 décadas de carrera, Mario Almada se convirtió en un símbolo viviente del cine popular mexicano. Su nombre era sinónimo de constancia, disciplina y autenticidad. Hasta sus últimos años seguía recibiendo propuestas de trabajo, aunque ya no con la misma intensidad de antes. Su salud empezaba a resentirse, pero su espíritu seguía siendo el de siempre. Firme, sereno y digno. Su última aparición en el cine fue en la película El Centenario 2015, una producción independiente que cerró, sin saberlo, una etapa histórica. Tenía 93 años y aún insistía en no usar dobles en las escenas de acción. Decía, entre risas, que mientras pudiera sostenerse en pie, seguiría siendo el Almada. Esa frase resumía su vida entera. Nunca se detuvo, nunca se rindió. El 4 de octubre de 2016, en su casa de Cuernavaca, Morelos, Mario Almada falleció de causas naturales a los 94 años. Su partida fue tranquila, sin cámaras, sin titulares escandalosos. Se fue como vivió, en silencio, con dignidad y sin deberle nada a nadie. La noticia impactó a todo México. No hubo grandes homenajes televisivos ni ceremonias mediáticas, pero sí una ola de respeto popular. En los pueblos y ciudades donde se proyectaron sus películas durante décadas, la gente lo recordó con cariño. Para muchos hombres, fue un ejemplo, para muchas mujeres, el reflejo de un tipo de hombre que ya casi no existe, el que protege, respeta y cumple su palabra. El Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, y diversos festivales independientes rindieron tributo a su legado. Incluso plataformas digitales rescataron sus viejas películas, mostrando a nuevas generaciones quién fue ese actor que filmó más de 350 títulos y se mantuvo fiel a sus valores cuando todos los demás cambiaban. Su hermano Fernando Almada, profundamente afectado, declaró en una entrevista que Mario nunca se quejó de nada y que murió como vivió, en paz, trabajando hasta el final. Poco tiempo después, Fernando también se retiró definitivamente del cine, dejando en claro que con la muerte de su hermano terminaba una era. El país que Mario conoció ya no era el mismo, pero su figura quedó grabada en la memoria colectiva como la de un hombre íntegro en un mundo que había perdido el rumbo. Su vida, más que una historia de éxito, fue una lección sobre el valor del esfuerzo, el respeto y la coherencia. Y su muerte, un recordatorio de que la grandeza no siempre hace ruido. Hoy, cada vez que una de sus películas reaparece en televisión o en Internet, los comentarios se repiten. Ese sí era un hombre de verdad. Y en esas simples palabras, Mario Almada sigue vivo. A más de una década de su partida, Mario Almada sigue siendo un referente inconfundible del cine mexicano. Su figura trasciende la pantalla, es parte de la identidad cultural de un país que aprendió a reconocerlo como el último representante del honor y la justicia del viejo México. Su legado no solo está en las películas que dejó, sino en la imagen que construyó, una que ningún actor posterior ha podido igualar.
A lo largo de su carrera, filmó más de 350 películas, abarcando desde el western rural hasta el cine urbano de acción, pasando por el drama y el melodrama. Pero lo más notable es que jamás traicionó su estilo ni sus principios. Su cine, aunque muchas veces etiquetado como popular o de bajo presupuesto, fue la voz de un México real, el de los hombres de campo, los trabajadores, los que enfrentan la vida con coraje silencioso. Esa autenticidad le ganó el respeto de varias generaciones. Las nuevas audiencias, al redescubrir sus películas en televisión o plataformas digitales, lo ven con otros ojos. No solo como un actor, sino como un testimonio vivo de una época en la que la palabra, la lealtad y la justicia eran virtudes, no discursos. Sus personajes, aunque repetían fórmulas, transmitían un mensaje que hoy resulta casi revolucionario: hacer lo correcto, aunque nadie te aplauda. En 2013, 3 años antes de su muerte, fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, FIF, por su trayectoria y su contribución al cine nacional. Allí, con su característico tono pausado, dijo una frase que hoy se cita constantemente: «Nunca me interesó la fama, solo trabajar. Mi deber fue cumplir con lo que la vida me dio». Esa declaración resume su filosofía: la grandeza del hombre está en cumplir su palabra, no en buscar aplausos. Su influencia también se siente en el cine contemporáneo. Actores como Damián Alcázar y Joaquín Cosío han reconocido públicamente que Almada fue una inspiración, no solo por su carrera, sino por su coherencia moral. En un mundo del espectáculo cada vez más superficial, Mario representó la dignidad del hombre que se levanta temprano, trabaja duro y no necesita demostrar nada a nadie. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto. Para los hombres que crecieron viendo sus películas, evoca una época en la que los valores aún pesaban más que las apariencias. Para las mujeres, su imagen representa la fortaleza del hombre noble, fiel y protector. Y para los jóvenes que lo descubren ahora, Mario Almada es la prueba de que el honor no pasa de moda, aunque el mundo lo olvide. Porque hay actores que interpretan héroes. Y hay hombres, como Mario Almada, que lo fueron sin necesidad de fingirlo. Su historia no terminó con su muerte. Vive cada vez que alguien recuerda que la justicia, la palabra y la dignidad siguen siendo causas por las que vale la pena luchar.